Venezuela es un ejemplo de un país que fue muy próspero, el más próspero de América Latina y que se ha convertido en uno de los más pobres gracias a un largo periodo de malos gobiernos en ese país. Es un país que se ha vuelto autoritario, a pesar de que fue una democracia boyante durante mucho tiempo, y uno podría pensar que no quedan voces liberales, voces que defiendan la libertad en Venezuela, pero las hay. Y yo quiero agradecer la presencia en este programa de María Corina Machado. Ella ha sido diputada, profesora, ingeniera, es fundadora del movimiento político Vente Venezuela, uno de los movimientos que siguen defendiendo la libertad en todos sus aspectos: libertad económica, libertad política, libertad personal, en una Venezuela agobiada por una dictadura. María Corina, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué tan difícil es defender posiciones liberales, posiciones de libertad en un país como Venezuela? Gracias, Sergio. Gracias por esta oportunidad. Me emociona hablar mucho con ustedes porque además creo que hay muchas circunstancias comunes entre lo que ha vivido Venezuela y algunas cosas que están ocurriendo en nuestro querido México. Sabes que quizás hace unos años la respuesta hubiese sido muy difícil, porque al fin y al cabo solo hemos conocido socialismo en nuestro país en las últimas generaciones. Pero hoy te lo digo, Venezuela es un país que cada día más se descubre liberal y lo ha hecho producto del fracaso monumental que tú has descrito. El control del Estado lo que produce es pobreza, oscuridad, tristeza, violencia y separación de las familias, y eso es lo que hemos padecido los venezolanos. El problema es que cuando estos sistemas socialistas llegan al poder y los mezclas con una dimensión mafiosa y criminal como la que hay en Venezuela, no quieren dejarlo nunca más, nunca más. Por eso hay que cuidar tanto las instituciones democráticas y las libertades antes de perderlas, como nos ocurrió a los venezolanos. Venezuela ha sido gobernada por el mismo grupo, pues, desde fines de los años 90, y lo que hemos visto es que cuando gana la oposición le arrebatan estos triunfos. ¿Ya no es una democracia Venezuela o todavía tiene posibilidades de tener un cambio a través de las urnas? Obviamente dejamos de ser una democracia hace muchísimos años, pero peor aún, yo te diría, también perdimos la república. Esto es otra cosa, Sergio. Un país en el cual más de la mitad de nuestro territorio está bajo el control de grupos criminales que no solamente ejercen, como te digo, control territorial, sino también control económico y social. Y te estoy hablando desde la guerrilla colombiana, pasando por las redes de narcotráfico, de explotación criminal de minerales, incluso de tráfico de seres humanos, de niños, y desde luego de lavado de dólares. Venezuela se ha convertido en una especie de hub del crimen internacional, donde hay una enorme presencia, obviamente, de agentes cubanos, a través de esos programas de médicos cubanos y de otras formas de infiltración de nuestras instituciones, cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas. Pero también hoy en día hay una presencia económica y militar de Rusia, de China, de Irán. Esa es la verdad. Además, se ha ido construyendo, como todos sabemos, una red que tiene como fachada ideológica el Foro de Sao Paulo, pero que tiene esta base criminal. De modo que yo no creo que hoy vamos a hablar de Venezuela ni siquiera como una dictadura. Es algo mucho peor. No tiene una estructura jerárquica, sino heterárquica. E insisto, es un conflicto de carácter transnacional. Ahora, dicho eso, esa es la cara horrible y cruel que ha hecho que el 25% de los venezolanos huyan de nuestro país. Muchos cruzan por México, Ujú. otros son atacados, heridos, mujeres violadas en el tapón del Darién en Panamá. Pero la otra cara, insisto, es un país decidido a luchar por su libertad, que ha aprendido el horror que representa el socialismo y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras desde Venezuela no solamente se destruye nuestro país, sino se desestabiliza toda la región. ¿Qué es Vente Venezuela? ¿Es un partido político? ¿Es una ONG? ¿Qué es Vente Venezuela? Es un movimiento de ciudadanos libres e iguales que llegó un momento que dijimos no podemos seguirnos quejando y criticando la política. Hay que remangarse las mangas y hay que, como decimos en criollo aquí en venezolano, echarle pichón. ¿Qué quiere decir eso? Hay que plantear al país una nueva forma de hacer política.
Yo, como muchos venezolanos de mi generación, la mayoría quizás, crecimos odiando la política. Nos parecía que la política implicaba hacer concesiones en tus principios y que la gente se iba a la política cuando no conseguía otras oportunidades de desarrollo profesional o económico en otras áreas. Y eso es una tragedia y eso es lo que nos trajo al deterioro del sistema democrático, a la llegada del chavismo y a esta devastación que es nuestro país hoy. Así que un grupo de ciudadanos hace 10 años dijimos, ya va, tenemos que buscar a los mejores ciudadanos de todos los sectores, de todas las edades, para plantearle al país una nueva forma de ejercicio de la ciudadanía y de servicio público. Y nos hemos dedicado en estos 10 años a formar jóvenes, a traer gente incluso de otros partidos, que cuando nos escuchan decían, wow, yo soy liberal y no lo sabía. Y ha sido algo extraordinario porque son miles y miles y miles de ciudadanos que no queremos saber nada de la vieja política, pero que estamos conscientes que si tú no tienes buenos servidores públicos, si los buenos ciudadanos no se dedican a la política, entonces estaremos gobernados por los peores. Yo he escuchado toda suerte de calificaciones y descalificaciones de tu persona. Hay quien dice que eres conservadora, hay quien dice acepta que eres liberal, hay quien dice que eres progresista, que eres de izquierda, que eres de derecha. ¿Qué posición política representa María Corina? Yo creo en el individuo libre y responsable, que tiene oportunidades para asumir el control de su vida, pero la libertad conlleva libertad, responsabilidad, como te decía antes. Nosotros somos un partido de centro liberal, pero de amplio espectro. Es decir, nosotros abrimos los brazos a todos aquellos que quieren luchar por la democracia y la libertad, pero sí entendemos claramente que el socialismo ha sido el peor de los males que ha corroído nuestra sociedad, incluso de antes que llegara Chávez. Así que yo tengo una visión muy amplia y yo creo que al final estas transformaciones tenemos que hacerlas con base en aquellos elementos comunes que hay, desde una socialdemocracia hasta los partidos conservadores, atraernos a un gran proceso de transformación de nuestros países, pero ahí por la calle del medio yo creo en la economía de mercado, creo en la propiedad privada, creo en el Estado de Derecho, pero por encima de todo creo en el ser humano, en sus libertades, en su derecho a la vida, la propiedad y la libertad. María, ¿qué pasó con Juan Guaidó? Durante un momento pareció que podía ser el dirigente, el líder que confrontara al Estado y que lograra pues una apertura democrática. Y después pues parece que se ha venido desvaneciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? Complejo este proceso que hemos vivido. Ya son 20 y pico de años, Sergio, enfrentando como te digo, este complejo sistema mutante y criminal. Y la verdad es que desde luego que todos hemos cometido errores y hay que reconocerlo. Yo creo que el error más grande fue subestimar lo que le estaba pasando a Venezuela. Nosotros decíamos hace 23 años, no, 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 Venezuela no es Cuba, esto no nos va a pasar. Como a veces yo escucho gente, amigos, desde Argentina hasta Chile, decir, no, México no es Venezuela o Colombia no es Venezuela. Y vemos cómo estos procesos van corroyendo, no solamente las instituciones, sino también de muchísimos mecanismos para ir quebrando gente a través del chantaje, del miedo, de la amenaza. Y desgraciadamente tuvimos una oportunidad única en el año 2019. Tuvimos apoyos internacionales, tuvimos todo el país movilizado, había todo un consenso político, se demostró que Maduro internacionalmente es un violador de derechos humanos que ha cometido crímenes de lesa humanidad, ha sido acusado de financiamiento del terrorismo, de narcotráfico por la justicia de los Estados Unidos, es decir, es un sistema criminal y desafortunadamente una dirección política que en mi criterio actuó con debilidad, con confusión y con falta de transparencia hacia los ciudadanos. Y eso generó una enorme desconfianza dentro y fuera del país. Ahora nos toca movilizar nuevamente a tanto los venezolanos que estamos aquí como los que están alrededor del mundo. Yo he planteado, es indispensable la elección de una nueva dirección política, pero que la elija la gente. O sea, no lo puede nombrar la comunidad internacional, yo reconozco a este, o que Maduro diga, este es mi interlocutor, o que los grandes testaferros y los oligarcas financien al que ellos quieren que se disfrace del líder opositor. No, no, no.
esto debe ser la gente. Y eso es lo que nosotros hemos planteado, que los ciudadanos venezolanos aquí y los que están alrededor del mundo, cuántas decenas de miles no hay en México, que les duele su país y que nosotros, cada uno elija quién, qué persona representa esos valores y qué política, qué estrategia y qué equipo quiere que lo acompañe para esta nueva fase de lucha. María Corina, en lo personal, ¿ha valido la pena todo este esfuerzo? Tú eres hija de una familia acomodada, no tenías por qué entrar a la política, tú misma nos acabas de decir que como tantos venezolanos despreciabas la política y sin embargo te has dedicado de forma sistemática desde que te conozco hace, no sé, 15, 20 años, te has dedicado a defender posiciones políticas, defender ideas contra un Estado que abusa, que no le interesa al Estado de Derecho. Eh, ¿Ha valido la pena en lo personal esta lucha? Sé que has hecho sacrificios familiares enormes. ¿Ha valido la pena? Absolutamente sí, pero la pena valdrá realmente cuando nosotros logremos liberar a Venezuela y transformar, porque sí, queremos llegar al poder. Yo aspiro a ser presidente de Venezuela, pero para transformar a mi país. Y, y al final, mira, mis padres, mis abuelos, si algo me enseñaron es una enorme responsabilidad y un gran amor hacia nuestro país. Todo lo que somos, lo que yo he heredado en términos de mi cultura, mis afectos, mis conocimientos, ha sido gracias a Venezuela. Y yo estoy decidida a dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones un país de que se puedan sentir súper orgullosos, pero además donde podamos volver a reencontrarnos. No hay una sola familia venezolana que no esté desgarrada, Sergio. Tú me dices sacrificios. Bueno, yo he tomado decisiones conscientes de lo que están enfrentando. Creo que el precio grande lo pagan los que tú más quieres. Yo tengo 8 años con prohibición de salida de mi país. Mis hijos fueron amenazados, su vida fue amenazada. Tuve que sacarlos de Venezuela para poder seguir dando esta lucha. Mis hijos se graduaron afuera y a mí me permitieron ir a su acto de graduación, ni siquiera un día. Mi única hija se casó afuera y tampoco pude estar en su matrimonio. Es decir, este es el tipo de cosas que los venezolanos, miles y miles, miles y miles, pagamos todos los días por luchar por la libertad, pero no hay nada, absolutamente nada que le dé más trascendencia a la vida. Y además yo estoy absolutamente convencida que lo vamos a lograr. No solamente vamos a cambiar el destino de Venezuela, yo sé que también vamos a contribuir a que sea un destino de todas las Américas en libertad y, por supuesto, con instituciones democráticas inclusivas muy sólidas. Si así puedes realmente transformar Venezuela, crear nuevamente un país con libertades personales, políticas y económicas. No tengo ninguna duda y tengo los pies en la tierra y sé cuál es el monstruo que estamos enfrentando. Eso lo tengo muy claro y sé también cuáles son los riesgos que estas decisiones implican. Y al final es una decisión diaria. Cada día tú te levantas y tú dices, voy a seguir. Y no nos van a quebrar y no nos van a detener. A veces nos hemos sentido solos, porque vemos que internacionalmente los intereses de los países son muy grandes, por los intereses económicos, y se pretende como blanquear la cara del régimen y hacer creer que la situación en Venezuela ha mejorado. Pero si tú ves que el 60% de las personas que cruzaron este año por el tapón del Dairén, caminando hacia México, el 60% son venezolanos. Un lugar donde violan, asesinan, matan, ultrajan. Imagínate cuál es el infierno que resulta la vida aquí. Entonces, cada día que pasa son miles los niños venezolanos que cruzan el umbral del daño irreversible sobre su cuerpo, sobre su mente y sobre su alma. Y eso es lo que nos obliga a luchar y ese es el sentido de urgencia que nos impulsa. Ahora no tengo ninguna duda que este régimen lo vamos a derrotar. Y una vez que lo hagamos, nos va a tocar sentar unos pilares muy sólidos, Sergio, muy profundos, republicanos, éticos y liberales. Porque si algo yo creo que Venezuela ha aprendido es que está en una lucha eminentemente ética y existencial. La política corrupta, oscura, de privilegios, ¿sabes? De impunidad tiene que acabarse. Eso es lo que ha generado tanta desconfianza en el país. Pero Muy bien. también tenemos que dejar atrás las ideas que no funcionan, que es el socialismo, que al final lo que busca es hacer el Estado grande para hacer el ciudadano chiquito, el Estado rico y la sociedad
miserable y eso no lo vamos a permitir. Mira, cuando se pasa hambre, como pasó la sociedad venezolana estos años, ante la opulencia y la corrupción y la obscenidad de esta gente que ha saqueado el país, eso no se olvida. Y es una lección que no solamente nos servirá a los venezolanos, también aspiro que a todos los latinoamericanos. María Corina Machado, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Y a- Fuerte abrazo. Gracias y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.